tomamos como raíces a 3 venezolanos para nuestro proyecto ideológico, empeñados en resistirnos a esa tesis que viene del norte. Alguien me decía hace poco que todo lo malo nos viene del norte. Esa tesis del fin de la historia, del último hombre, de la era tecnotrónica, que las ideologías ya no sirven, que están de modé. No, nos resistimos, no lo aceptamos. Y hemos tomado esas 3 figuras simbólicas. Pero me decía un oficial panameño que todavía hace 4 meses andaba escondido. Me decía ese capitán panameño, a quien yo le preguntaba en la Universidad de Panamá, por cierto, una noche, que por qué andaba escondido, y me dice: yo ando escondido, comandante, porque yo ahorqué a un gringo y tengo auto de detención por asesinato. Ahora, ¿dónde están los autos de detención por los miles de muertos que hubo en la invasión a Panamá? Ese oficial panameño me decía: comandante, usted tiene allá su Dios, que es Bolívar. Nosotros tenemos nuestro santico, que es Omar Torrijos. De forma tal que hay en toda la América Martí, más reciente Omar Torrijos, más reciente Juan Velasco Alvarado, como símbolo de soldados del pueblo también en el Perú, y la experiencia inmensa del Plan Inca. O en el Cono Sur, como una madrugada de Montevideo hace unos meses, me llegó un emisario secreto con una carta de oficiales activos del ejército del Uruguay, que se llaman los soldados artiguistas, y con un regalo sobre el pensamiento político de Artigas, San Martín y tantos otros latinoamericanos, Sandino. Y aprovecho para decir que también me siento muy honrado de haber conocido hoy y haber abrazado al comandante Daniel Ortega de la Revolución Nicaragüense, quien se encuentra acá en La Habana, como ustedes saben. Sandino, Mariátegui, ahí están las raíces de un proyecto de nación, una sola nación que somos todos los latinoamericanos y caribeños. Ahora, esa es una primera vertiente de trabajo. Bien adecuado, mi comandante, el próximo año del centenario de la muerte de José Martí, para estrechar ese trabajo ideológico, ese binomio de Bolívar y Martí, como forma de levantar la emoción y el orgullo de los latinoamericanos. La otra vertiente de nuestro trabajo, para la cual también necesitamos estrechar nexos con los pueblos de nuestra América, es el trabajo organizativo. Y desde la cárcel o en la cárcel recibíamos muchos documentos de cómo el pueblo cubano se fue organizando después del triunfo de la revolución. Y estamos empeñados en organizar en Venezuela un inmenso movimiento social, el movimiento bolivariano revolucionario 200 y más allá. Estamos convocando para este próximo año a la creación del Frente Nacional Bolivariano. Y estamos llamando a los estudiantes, a los campesinos, a los aborígenes, a los militares que están en situación de retiro, porque lamentablemente los militares en los cuarteles en Venezuela siguen amordazados. El sistema político o los políticos venezolanos pretenden tener para siempre militares que sean mudos, sordos y ciegos ante la tragedia nacional. A los militares que estamos en la calle, a los intelectuales, a los obreros, a los pescadores, a los soñadores, a todos, a conformar ese frente, un gran frente social que enfrente el reto de la transformación de Venezuela. En Venezuela nadie sabe lo que puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros, por ejemplo, que estamos entrando en un año electoral, 1995, dentro de un año, en diciembre, habrá en Venezuela otro proceso electoral, ilegal e ilegítimo, signado por una abstención, ustedes no lo van a creer, del 90% en promedio.
Es decir, el 90% de los venezolanos no va a las urnas electorales, no cree en mensajes de políticos, no cree en casi ningún partido político. Este año nosotros aspiramos, con el movimiento bolivariano, con el Frente Nacional Bolivariano, polarizar a Venezuela. Los que van al proceso electoral, donde hay gente honesta también, que respetamos, pero no creemos es en el proceso electoral. Ese es un polo, y el otro polo que nosotros vamos a alimentar y a empujar y a reforzar es la solicitud en la calle con el pueblo del llamado a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, para redefinir las bases fundamentales de la República que se vinieron abajo, las bases jurídicas, las bases políticas, las bases económicas, las bases morales, incluso de Venezuela, están en el suelo, y eso no se va a arreglar con pequeños parches. Bolívar lo decía, las gangrenas políticas no se curan con paliativos, y en Venezuela hay una gangrena absoluta y total. Alguien me decía hace unos meses atrás que ¿por qué no permitíamos que el sistema democrático, ese que llaman en Venezuela democrático, madure? Yo le decía que, y aprovecho que he probado unos dulces de mango muy exquisitos aquí en La Habana, yo le ponía el ejemplo del mango, que en Venezuela se pierde porque no sabemos aprovecharlo. Un mango madura cuando está verde, pero un mango podrido jamás va a madurar. Un mango podrido hay que rescatar su semilla y sembrarla para que nazca una nueva planta. Eso pasa en Venezuela hoy. Este sistema no tiene manera de recuperarse a sí mismo. Y nosotros, y lo que voy a decir, voy a utilizar de nuevo la expresión de la gente de mi pueblo, del llano venezolano. No lo voy a decir porque estoy aquí guapo y apoyado. Lo he dicho en Venezuela, lo he dicho en el Ateneo de Caracas, que ustedes conocen muy bien. Lo he dicho a la prensa, a la televisión, a los pocos programas en los cuales nos dan cabida. Lo dije frente al Palacio de Gobierno en una ocasión después que salí de la cárcel. Nosotros no desechamos la vía de las armas en Venezuela. Nosotros seguimos teniendo, y lo dicen las encuestas del mismo gobierno, más del 80% de opinión favorable en los militares venezolanos, en el Ejército, en la Marina, en la Fuerza Aérea y hasta en la Guardia Nacional, que es una fuerza que inventó este sistema y reforzó. Es como la Guardia Pretoriana del régimen, pero ahí también hay gente buena. En la policía uniformada, en la misma dirección de política interna, en la policía política. Tenemos una fuerza allí y la alimentamos y la atendemos. Y aunque los muchachos, por supuesto, andan perseguidos por todos lados, y hoy en día nombrar a Bolívar, que un oficial venezolano nombre a Bolívar en un cuartel, en un discurso, es considerado un oficial sospechoso. A pesar de todo eso, ahí tenemos una fuerza. Y además de todo eso, tenemos un altísimo porcentaje de los venezolanos, especialmente ese 60%, queridos amigos, de venezolanos, tampoco lo van a creer ustedes, en pobreza crítica. Increíble, pero es cierto. En Venezuela se fumaron 200.000 millones de dólares en 20 años. ¿Y dónde están?, me preguntaba el presidente Castro. En las cuentas, en el exterior, de casi todos los que han pasado por el poder en Venezuela. Civiles y militares, que se enriquecieron al amparo del poder. En esa inmensa mayoría de venezolanos, nosotros tenemos un tremendo impacto positivo. Y al tener esas dos fuerzas, ustedes comprenderán que estamos dispuestos a dar el todo por el cambio necesario en Venezuela. Por eso decimos que no desechamos la vía de utilizar las armas del pueblo que están en los cuarteles para buscar el camino. Si este sistema político decide, como parece haber decidido, atornillarse de nuevo y buscar recursos para manipular y engañar, nosotros estamos pidiendo constituyente, y el año que viene, ya les dije, vamos a empujar esta salida.
como recurso estratégico de corto plazo. Y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras, este saludo, esta pasión que me mueve en esta noche, es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. No queremos seguir siendo una economía colonial. Un modelo económico complementario. Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo. Ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa. ¿Por qué?